Esta exposición conmemora el siglo largo en que Milán fue capital occidental del Imperio Romano. Desde la proclamación de Maximiano Hércules como Augusto por Diocleciano Júpiter, hasta el traslado de Honorio a Rávena, con mejores oportunidades de defensa frente a las invasiones bárbaras. Estos objetos tardorromanos abarcan un tiempo que empieza con la persecución del cristianismo como secta contraria al interés público y enemiga del Estado, y termina con su proclamación como religión oficial y única del imperio por Teodosio. Un tiempo en que los jefes de tribus bárbaras eran designados magistri militum, digamos generales, para luchar contra otros bárbaros, mientras la aristocracia senatorial, tolerante y escéptica, se retiraba a sus villas en el campo a cultivar el recuerdo de una gloria que ellos sabían irretornable. En esa tensión entre la cultura moribunda y la religión ascendente, no hay momento más ejemplar que el reinado de Juliano, amante de la sabiduría, reaccionario por asco de la greña jacobina, que selló con su muerte el fin del mundo antiguo. Sobre los viejos templos se edificaron las nuevas iglesias. Un emperador joven y piadoso, Graciano, ordenó retirar del Senado de Roma la estatua de la Victoria, aconsejado por Ambrosio, obispo de Milán, y desoyendo las súplicas de los senadores paganos. Los conflictos de poder entre este obispo y el emperador Teodosio marcarán el futuro de las relaciones entre la Iglesia y el poder civil en Occidente frente a la teocracia imperial que se asentará más tarde en Constantinopla. Fue Ambrosio el que edificó la Basílica de los Mártires, donde sería enterrado en la Pascua del año 397. La basílica fue posteriormente monasterio benedictino y sufrió innumerables reformas. El programa románico de la misma data del siglo XI. Este sarcófago romano es llamado de Estilicón, mestizo vándalo romano que casó con Serena, la sobrina amada de Teodosio, y fue tutor y ministro de Honorio, su hijo, que le ejecutó. Ambrosio fascinó al pueblo fiel con canciones orientales e himnos litúrgicos que él mismo componía. Una leyenda, de dudosa verosimilitud, dice que él y Agustín de Hipona compusieron el Te Deum para el bautizo de este último. Ambrosio vaticinó que la Iglesia católica se alzaría como una luna creciente sobre las ruinas del Imperio Romano. Gibbon dijo lo mismo de otra forma cuando narró el triunfo de la religión y la barbarie. Esta es la Porta Nigra, acceso monumental a la ciudad augusta Treverorum en Bélgica, hoy Trier en Alemania. Los romanos nunca construyeron otra puerta de muralla como esta. Treveris fue elegida capital del César Constancio Cloro, Augusto tras la abdicación de Maximiano. Su posición a orillas del Mosela facilitaba la defensa de la frontera del Rin, permanentemente amenazada. La Porta Nigra fue transformada en iglesia después de que un ermitaño la santificara residiendo en ella durante años. El hijo de Constancio, Constantino, partió de Treveris para las batallas que liquidarían la segunda tetrarquía. El aula palatina, que aquí vemos, era el centro de la residencia imperial. En Treveris vivieron 6 emperadores. Constantino lo hizo entre el 306 y el 314. Gracias a él y a Helena, su madre, Treveris, que ya era sede episcopal, se convirtió en un centro de la primera cristiandad.
Quizás el último en residir aquí fue el español Magno Máximo, que fue proclamado emperador por el ejército. Máximo derrotó a Graciano y se estableció en Tréveris, desde donde gobernó Galia, Britania e Hispania durante 5 años. En ellos le dio tiempo a juzgar, condenar y ejecutar a Prisciliano, obispo de Ávila, que predicaba la doctrina dualista de la maldad de la materia y la bondad del espíritu. Prisciliano fue el primer hereje condenado a muerte por sus ideas, en lo que tuvo larga descendencia. Estos frescos, procedentes de excavaciones en la Catedral de Tréveris, pertenecen a un palacio romano y datan del primer tercio del siglo IV. Pacientemente reconstruidos de su fragmentación en minúsculas piezas, constan de 8 parejas de cupidos danzantes y 7 retratos. Las figuras de mujer llevan nimbo, del que carecen los retratos masculinos. Esto ha llevado a pensar que sean retratos de damas imperiales. Alguien ha precisado más y habla de Helena, Fausta, otra Helena y Constancia, madre, esposa, nuera y hermana de Constantino respectivamente. Lo cierto es que los vestidos de púrpura, los cuernos de la abundancia, los globos, los joyeros y los cálices simbolizan la fortuna y el poder imperiales y jugaban un papel importante en el ceremonial cortesano. El vino del Mosela ya era apreciado en tiempos romanos. Una canción medieval de bebedores saludaba en latín a la ciudad real, Metropolis Tréveris, urbe amenísima. Los relieves del Museo de Tréveris reflejan una sociedad mesocrática dedicada a sus pacíficas tareas y ocios, en los que es difícil adivinar el tiempo de catástrofes que solemos considerar el Bajo Imperio. El hecho de que retraten a la clase dominante y que sus artesanos no pretendan expresar sentimientos personales no basta para explicar esta placidez y pone en cuestión nuestra idea sobre la información histórica que el arte pueda contener. Tampoco parecía muy angustiado el poeta decimomagno Ausonio, que cantó el vino del Mosela y sus truchas. Ausonio fue nombrado por Valentiniano I tutor de su hijo Graciano, elevado a la púrpura a los 8 años. A la muerte de este, 15 años más tarde, Ausonio se retiró a sus tierras en su Burdeos natal, donde se dedicó a cultivar la literatura y la amistad, por lo que ha sido acusado de frívolo. Los relieves restaurados a su policromía original sacuden nuestros prejuicios sobre la nobleza de la piedra desnuda y reivindican una progenie mediterránea de colorida imaginería popular. Tréveris conserva las ruinas de unas termas adecuadas a su rango imperial, aunque parece que nunca llegaron a ser usadas. La ciudad alcanzó su apogeo en la época de los emperadores múltiples. A finales del siglo IV, el gobierno romano se trasladó a orillas del Ródano y pocos años después, los francos conquistaron y destruyeron Tréveris, la más importante ciudad romana más allá de los Alpes. Roma Trasalpina la había llamado Ausonio. Salónica también tuvo su momento durante la primera tetrarquía bajo Galerio, César de Diocleciano. Constantino asentó aquí sus cuarteles en la lucha contra su cuñado Licinio. Teodosio la amuralló para proteger su posición de choque contra los godos. El arco de Galerio fue erigido en honor del emperador por su victoria contra los persas alrededor del año 306. Se le ve entrar a caballo en la ciudad y a los ciudadanos que le vitorean. Este Galerio animó a Diocleciano a perseguir a los cristianos y lo hizo él mismo. Al final de su vida emitió un edicto de tolerancia
temiendo que su enfermedad fuese un castigo del Dios cristiano, lo que lo revela como un pagano supersticioso. La proximidad de Salónica a la Vía Egnacia y su ubicación en la costa le dieron unas ventajas que la convertirían, andando el tiempo, en la segunda ciudad del Imperio bizantino. En Nicea de Bitinia, el emperador Constantino, catecúmeno cristiano, convocó la primera reunión general de obispos del imperio para debatir la teología de Arrio, sacerdote de Alejandría, que proclamaba la unicidad de Dios y la naturaleza creada de Cristo. Arrio, educado en la filosofía platónica, defendía una interpretación literal y racionalista de los evangelios. Su opinión se hizo popular y se propagó en canciones de artesanos y viajeros. Los propios hijos del emperador eran sospechosos de compartirla. El concilio, primero de los ecuménicos, condenó a Arrio y su doctrina. Estableció la consustancialidad del Padre y el Hijo y redactó una profesión de fe que sería después conocida como Credo de Nicea. El arrianismo siguió prosperando, sin embargo, gracias a la protección de Constancio II, hijo y sucesor de Constantino. En su tiempo, Ulfilas, un obispo arriano, evangelizó a los godos y tradujo la Biblia al lenguaje germánico, lo que tendría enormes consecuencias en los posteriores reinos godos de Italia y España. Para clarificar la situación, Teodosio convocó un segundo concilio ecuménico en Constantinopla en el año 381, que ratificó el credo de Nicea y estableció la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, lo que era puesto en duda por una variante del arrianismo que consideraba al Espíritu derivado de las otras dos personas. El tercer concilio ecuménico fue convocado por Teodosio II en Éfeso en el año 431. El asunto principal de debate lo proporcionó Nestorio, obispo de Constantinopla, que se había distinguido por su celo en la persecución de herejes. A la inteligencia de Nestorio le inquietaba la veneración de María como Theotokos, o Madre de Dios, pues no alcanzaba a comprender cómo el vientre de una mujer podía albergar la divinidad eterna e increada. Sus oponentes, encabezados por Cirilo, patriarca de Alejandría, después de condenas en ausencia, suspensiones de sesiones, anatemas y contraanatemas, consiguieron la ratificación del emperador para su opinión, por lo que Nestorio devino hereje y Cirilo ortodoxo. Los seguidores de Nestorio fundaron iglesias de su parcialidad en Siria, Irán, India y Mongolia, de las que todavía sobreviven adeptos. En el concilio se verbalizó que María había vivido y muerto en Éfeso, lo que evidencia la continuidad de los siglos. Esta basílica de San Juan fue mandada a edificar por Justiniano sobre la tumba del apóstol, que se había hecho cargo de María después de la muerte de Jesús. Juan predicó a los judíos en las sinagogas de Anatolia Occidental, donde radicaron las iglesias o asambleas de fieles que cita en el libro de la Revelación o Apocalipsis. Escribe lo que ves y envía el libro a estas 7 iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Ciatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es la Basílica Roja de Pérgamo, construida sobre el templo de los dioses egipcios, cuya veneración se había extendido por todo el imperio. La iglesia de Abu Sarga, San Sergio en el Cairo, pertenece a los cristianos coptos, separados de la ortodoxia por defender una sola naturaleza de Cristo, opinión considerada herética por el Concilio de Calcedonia, cuarto ecuménico, en el año del Señor 451. San Sergio se alza sobre la cripta en que se refugió la Sagrada Familia en su huida a Egipto. La Iglesia de Egipto, encabezada por el patriarca de Alejandría, que era el dirigente político y religioso del país,
había definido la ortodoxia en el siglo IV en oposición a Antioquía y sobre todo a Constantinopla. El patriarca Atanasio, Satanasio para sus enemigos, había sido azote de arrianos y tormento de emperadores. 4 de ellos, Constantino, Constancio, Juliano y Valente, le exiliaron de su sede y las 4 veces volvió a Alejandría en olor de multitudes. Uno de sus sucesores, Cirilo, capitaneó las tropas de la ortodoxia en Éfeso. Durante su patriarcado tuvo lugar la expulsión de los judíos de Alejandría, la más importante ciudad de la diáspora. La tenacidad en la defensa de la ortodoxia llevó a Alejandría a la escisión cuando el obispo de Roma decretó que las naturalezas divina y humana de Cristo, que el concilio de Éfeso había declarado indivisibles, contra la opinión de Nestorio, eran también inconfundibles contra la opinión de Dioscoro, patriarca de Alejandría, y su iglesia. El concilio convocado al efecto estableció el dogma de una persona y 2 naturalezas, y la maestría de los teólogos diseñó un afilado camino hacia el paraíso por encima de los abismos de las herejías contrapuestas. La teología, como ha recordado Borges, era entonces una pasión popular, y el pueblo cristiano se jugaba su porción de felicidad celestial en las sutilezas de los teólogos. Las conclusiones del concilio de Calcedonia no fueron aceptadas por las iglesias de Egipto, Siria y Armenia, que se constituyeron autónomas hasta nuestros días. El monasterio de Santa Catalina en el Sinaí fue construido por orden de Justiniano. La tradición cuenta que está edificado sobre el lugar en que Jehová se mostró a Moisés en forma de zarza ardiente. En el año 1000, los monjes erigieron una mezquita en el recinto del monasterio para conjurar la orden de destrucción del califa al-Hakim. Este fatimí ordenó matar a todos los perros y desapareció una noche de febrero del año 1021 hacia un destino que solo los drusos conocen. La Iglesia africana, con sede en Cartago, tuvo una tradición de rigorismo moral cuyo primer exponente fue Tertuliano. Cipriano, obispo de Cartago, se libró con su martirio bajo Valeriano de la acusación de apostasía por haberse escondido de la persecución de Decio. Los cristianos africanos consideraban a la Iglesia como un cuerpo de escogidos, fuera del cual no había salvación ni esperanza, por lo que procuraban expulsar de sus filas a todos cuantos podían. Esta es la más grande basílica de África, Damus el Carita, quizá Domus Caritatis, Casa de Caridad. La persecución de los apocados ante el martirio resurgió en el siglo IV con los donatistas, que predicaban la revolución social con martirio y premio celestial incluidos. Este programa llegó a ganar a la mayoría de los cristianos africanos, lo que produjo persecuciones y exilios. Agustín, obispo de Hipona, luchó contra ellos de palabra y obra y consiguió que fueran privados de los derechos civiles y eclesiásticos, lo que no impidió que persistieran en su fanatismo, pues ellos entendían la hostilidad del mundo como parte del orden natural de las cosas. A finales del siglo IV, cuando se construía la Basílica de San Pablo extramuros, Roma había dejado de ser la capital del mundo. Su saqueo por Alarico y sus visigodos en el año 410 conmovió al mundo antiguo y le dio un nuevo presagio de su destino. Sobre esta ciudad abandonada del poder que se asentaba en Constantinopla y Rávena, el obispo de Roma fue construyendo lentamente un poder nuevo que evolucionaría desde la colegialidad de los 5 patriarcados, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, pasando por la primacía de honor sin jurisdicción, hasta el gobierno absoluto e infalible de un hombre que ata y desata por delegación de la divinidad. Rávena fue elegida capital del Imperio Romano de Occidente por el emperador Honorio en el año 402. El mausoleo de Gala Placidia, su hermana, conserva los más antiguos mosaicos de la ciudad. Esta dama imperial tuvo 2 maridos, uno bárbaro
y otro romano. Viuda de los dos, fue acosada por su hermano, lo que la obligó a refugiarse en su sobrino, el emperador romano de Oriente, sin preocuparse mucho por la reciente y ya definitiva división del imperio. A la muerte de Honorio, volvió a Rávena como madre y regente del nuevo emperador Valentiniano III, y desde aquí gobernó durante 25 años. Este pequeño oratorio está adornado de símbolos del cristianismo primitivo. De la época de Gala Placidia, es el baptisterio ortodoxo que quizá fue parcialmente construido sobre un baño romano. Aquí, los catecúmenos eran bautizados por inmersión después de haber rechazado 3 veces a Satanás y haber sido exorcizados. La decoración de estructuras imaginarias recuerda a los frescos pompeyanos. Se trata de 8 altares o ciborios que representan alternativamente los 4 evangelios y el trono. La catedral arriana, Hagia Anastasis, y su baptisterio datan de ese tiempo. En el mosaico de la cúpula, el Jordán está representado como un dios fluvial pagano en una curiosa muestra de sincretismo. Los apóstoles visten túnicas romanas. El mausoleo de Teodorico es un monumento romano-germánico de difícil comprensión. Consta de 2 pisos incomunicados y una tapadera monolítica, ingens saxum, de notable peso y escasa funcionalidad. Teodorico se había educado como rehén en la corte de Constantinopla. El emperador Zenón lo envió a Italia con la orden de derrocar a Odoacro y gobernarla en su nombre, lo que hizo con precisión, matando a Odoacro con sus propias manos. También el llamado San Apolinar Nuevo es de la época arriana y fue dedicado por Teodorico a Jesucristo. Fue capilla del Palacio Real. La torre data del siglo XI. Cuando los bizantinos conquistaron el reino a los sucesores de Teodorico, la iglesia fue consagrada de nuevo según el rito católico, y su decoración sufrió las modificaciones iconográficas necesarias a su nueva liturgia. Las escenas de la vida de Jesús son todas del período arriano. Las procesiones de santos están separadas por sexos. Las vírgenes se dirigen al trono de la Virgen y el Niño por un camino bordeado de palmeras de martirio y llevan en sus manos veladas la corona de la gloria. Los Reyes Magos visten gorro frigio y pantalón persa, es decir, como orientales no romanos. La procesión de los mártires, todos con túnica blanca menos San Lorenzo, se dirige hacia el trono de Cristo en majestad, escoltado por 4 ángeles. Clase era el puerto de Rávena y su basílica de San Apolinar se construyó para albergar los restos de un legendario obispo de Antioquía, llegados por mar. Los mosaicos de su ábside pertenecen al último ciclo de Rávena. En el arco triunfal, la metáfora de Cristo como pastor y los fieles como ovejas ha sido expresada con toda literalidad. Los retratos de obispos con evangelios en las manos expresan claramente la idea de la sucesión apostólica. La Basílica de San Apolinar fue financiada por Juliano el Platero y consagrada por el obispo Maximiano, un año después de que él mismo consagrara San Vital. Maximiano había sido designado obispo por el emperador Justiniano tras la conquista bizantina de Rávena. San Vital es el mejor ejemplo de basílica bizantina en Italia. Su planta octogonal repite modelos orientales y sus mosaicos, sin romper con la tradición reciente, muestran el abandono del naturalismo grecorromano y la acentuación de la frontalidad y la rigidez
que denotan majestad. El uso de teselas doradas y su colocación en plano inclinado para reflejar la luz divina sobre el espectador nos hablan de un arte de refinada elaboración dirigido a impresionar antes que a conmover. Un arte que proclama todavía el Cristo Apolo Sol, juvenil y triunfante del cristianismo primitivo, antes de que los teólogos y los artistas sirios ideasen el Cristo juez, barbado, ceñudo y temible. Justiniano es el último emperador romano que tiene preocupaciones occidentales. Su objetivo central fue la recuperación del imperio y su unificación en la fe. Un solo imperio, una sola iglesia. Con esa idea, atacó a los reinos germánicos de religión arriana de Italia, África y España, con éxito total en los dos primeros y solo parcial en el tercero. Únicamente el reino franco quedó fuera de sus proyectos. Su obra fue gigantesca y efímera. Su reparación de la fractura del mundo mediterráneo, provocada por la división del imperio y las invasiones germánicas, se reveló parcial e inestable. Y después de él, la teocracia imperial que había fundado Constantino se prolongó por casi 1000 años en el este del Mediterráneo, con alternativas de gloria y de fracaso. Misionera de jázaros y eslavos, de búlgaros y tártaros, ganando en prestigio cultural a medida que perdía territorios. Los historiadores, con reconocida impropiedad, la llaman Imperio Bizantino. Los que lo integraron se llamaron a sí mismos romanos. En su gran iglesia de la Santa Sabiduría de Constantinopla, Justiniano plasmó, como Luis XIV en Versalles, su visión del mundo y su papel en la historia. Que lo hiciera en una iglesia y no en un palacio no es casual, pues ningún sitio mejor para mostrar al pueblo cristiano la estrecha relación entre Dios y el emperador. Ninguno mejor para exhibir la naturaleza divina del poder. Tampoco son casuales las leyendas islámicas que lo decoran. Expresión de una fe que alboreó en los desiertos de Arabia pocos años después de la muerte de Justiniano y que rompió para siempre la unidad cultural y religiosa del Mediterráneo. En los 10 años que siguieron a la muerte de Mahoma en el 632, 10 de la Égira, el Islam conquistó Siria, Palestina, el Imperio Persa y Egipto. Esta es, en el Cairo, la mezquita de Abr ibn Alas, conquistador de Egipto, que apoyó a los omeyas en su disputa con Alí, yerno del profeta, por el califato. Está situada en el Fustat, donde Ibn Alas estableció su campamento y más tarde su ciudadela. Esta otra es la mezquita de Muhammad Ali, que tuvo 95 hijos y creó el Egipto moderno. Se edificó entre 1830 y 1848, años importantes para Luis Felipe, rey de Francia, que regaló el reloj del patio. Dirigió la obra un arquitecto griego, siguiendo modelos otomanos ajenos a la tradición egipcia. Muhammad Ali Pachá destruyó el poder de los mamelucos y fundó la dinastía que gobernó Egipto hasta la revolución militar de los años 50, en la medida escasa en que franceses y británicos la dejaron. Egipto intentó la independencia en la época de máximo auge colonial y, como tantos pueblos hasta hoy, fracasó en resolver la contradicción entre identidad cultural y modernidad. De la Alejandría helenística y judía, de la biblioteca o la Biblia de los 70, o de la cristiana definidora de ortodoxias, nada queda.
Esta mezquita de Sidi Abul Abbas el Mursi, edificada sobre la tumba de un santo murciano del siglo XIII, resume sus 14 siglos de historia islámica. Lejos ya el asombro de Amr ibn al-As cuando la conquistó al frente de sus jinetes beduinos. Yo he conquistado una ciudad que ni siquiera intento describir. Baste decir que encontré allí 4.000 villas con 4.000 baños. Además, 40.000 judíos que pagan impuestos y 400 lugares de recreo dignos de un rey. La enumeración, sin pretensiones estadísticas, resulta un buen efecto retórico. Kairouan, de la misma raíz de caravana, fue fundada en el Magreb u Occidente como avanzada del Islam para luchar contra bizantinos y bereberes. Estos últimos, pobladores del norte de África desde antes de los romanos, fueron convertidos a la fe de Mahoma después de muchas luchas y participaron en las conquistas de España y Sicilia, en las que la minoría dominante canalizaba sus impulsos belicosos. Kairouan vivió su mejor época con los aglavíes, que fundaron un emirato autónomo respecto a Bagdad y dominaron Túnez durante todo el siglo IX. Los emires aglavíes de Kairouan recibieron embajada de Carlomagno, conquistaron Sicilia, que perteneció al Islam por más de un siglo, y rigieron sobre el Mediterráneo central. En el siglo XI tuvo lugar un hecho trascendental para el Magreb: la invasión de tribus nómadas hilalíes procedentes de Arabia y enviadas por el califa fatimí del Cairo para castigar el separatismo tunecino. Los hilalíes actuaron como bandada de langosta y destruyeron el entramado político y social de Túnez, provocando el cambio de la sociedad agrícola estable al nomadismo y la piratería. Este es el Ribat de Susa, construido a fines del siglo VIII. Los ribats eran fortalezas situadas a lo largo de la costa con propósitos defensivos. Sus moradores, mitad monjes, mitad soldados, son un claro precedente de las órdenes militares de los cruzados. Además de cuartel y monasterio, los ribats también servían de refugio a la población en caso de apuro. Susa se llamó Justinianópolis bajo los bizantinos, que participaban del gusto de adular a sus gobernantes dedicándoles las ciudades. De su puerto partieron las tropas musulmanas que conquistaron Sicilia. El de Monastir es el primer ribat construido en África y, como todos los demás, perdió su importancia militar cuando los musulmanes desarrollaron una flota de guerra. A partir de ahí, los ribats quedaron reducidos a sus funciones religiosas. Un ribat en origen fue Sidi Bou Said, cuyo nombre deriva de un místico del siglo XIII que predicó aquí el sufismo durante 20 años. Los españoles ocuparon el lugar en el siglo XVI, hasta que fueron expulsados por los turcos. Hasta 1820, los cristianos no podían entrar en Sidi Bou Said. Ahora es un lugar residencial con arquitectura protegida. De los moriscos expulsados de España por Felipe III en 1609, llegaron a Túnez alrededor de 80.000, que se repartieron por el país y formaron un influyente grupo social en muchos lugares. Los moriscos transformaron la vida tunecina en muchos aspectos y aportaron novedades en la agricultura, la artesanía, el arte y la técnica. Introdujeron el arroz, el tomate, el pimiento, que son parte esencial de su cocina. Mejoraron los sistemas de regadío y construyeron palacios al estilo andalusí. También crearon el maluf, la música melancólica que insiste monótonamente en el recuerdo de su patria perdida.
La mezquita de Córdoba, en el extremo occidental del Islam clásico, permanece testimonio del esplendor de una civilización que, partiendo de elementos de tradiciones culturales diversas, hizo una síntesis brillante y perecedera, cuya decadencia secular no puede empañar su condición de momento esencial de la aventura humana. En Al-Ándalus, en los siglos XI y XII, la tradición de la filosofía y la ciencia griegas, perdida para la Europa cristiana occidental, encontró su lugar de estudio y comentario, generó reflexión y poesía, arte y conocimiento. Este florecimiento fue posible en gran medida al trabajo de la Casa de Sabiduría de Bagdad que el califa Al-Mamún, hijo de Harún al-Rachid, había creado 2 siglos antes. Allí fueron traducidas, casi siempre por cristianos sirios o persas, todas las obras griegas a su alcance, muchas veces de manuscritos importados especialmente de Bizancio. El ambiente de creatividad intelectual de la España islámica de la época generó también, en un clima de tolerancia religiosa con las gentes del libro, la edad de oro de la literatura hebrea. Musulmanes y judíos, estos últimos en árabe y en hebreo, escribieron sobre matemáticas, astronomía, filosofía, medicina, estética, teoría política y tantas otras cosas. Las síntesis que los cordobeses Averroes y Maimónides hacen del aristotelismo con las revelaciones mahometana y judaica respectivamente, influirán en el pensamiento escolástico medieval y en su asimilación de Aristóteles de una manera decisiva. Personajes como el granadino Judá ibn Tibón, cabeza de 4 generaciones de médicos traductores, conocedores del árabe, el hebreo y el latín, ejemplifican la tarea de porteadores culturales, sin cuyo oscuro esfuerzo todo tendría que empezar de nuevo. Maimónides y Averroes son la cima y el final de un periodo. A mediados del siglo XII, las juderías andaluzas se despueblan ante el nuevo fanatismo de los almohades o unitarios. Maimónides se exiliará a Egipto, donde será médico de Saladino. Averroes gastará la mitad de su vida en luchas con los teólogos, unas veces en el favor, otras en la desgracia del sultán. Morirá en Marrakech, la corte almohade, exiliado también. En el otro extremo del Mediterráneo, Jerusalén, la ciudad santa del monoteísmo, fue escenario durante 200 años de la pugna por su posesión entre Islam y cristiandad. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro, donde los ritos y las gentes no parecen haber cambiado mucho desde las cruzadas. Hasta 8 expediciones mayores merecieron ese nombre. Si la idea de guerra santa, de yihad, que una cruzada suponía, fue un contagio musulmán a través de España o una decisión autónoma del papado, es aún motivo de especulación. Lo cierto es que 2 siglos de contacto, aunque violento, entre cristianos y musulmanes, no parece que produjeran ningún resultado cultural asimilable al de Sicilia o España, y que los efímeros reinos cristianos que se establecieron no fueron más que dominios de varones, que repitieron en Oriente los juegos de poder y de guerra que caracterizaban al feudalismo europeo. Entre la primera cruzada popular y milenarista, conducida por caballeros feudales, y la octava, guiada por San Luis, rey de Francia, que murió en ella, se sitúan todos los cambios que conducen a la cristiandad europea occidental a lo que llamamos Baja Edad Media. Derrota del imperio a manos del papado, ascenso de este y decadencia por su entrega a los intereses de Francia, auge de las ciudades, aparición de las órdenes mendicantes. Las cruzadas, empresas religiosas en tiempo de fe profunda, fueron también instrumentos al servicio de los intereses políticos de la época. Los venecianos desviaron la cuarta para apoderarse de Constantinopla y destruir el imperio bizantino, lo que cerró para siempre cualquier posibilidad de unión de las iglesias latina y griega. La octava fue dirigida a Túnez para servir a los objetivos de Carlos de Anjou, rey de Sicilia y hermano de San Luis. Una vez establecida la santidad de la guerra contra los infieles, se aplicó también a los herejes, como hizo Inocencio III cuando predicó la cruzada contra los albigenses del condado de Toulouse, que destruyó la brillante cultura occitana. Este Inocencio III
uno de los más grandes papas medievales, fue quien decretó el uso obligatorio por los judíos de una cinta o banda amarilla sobre sus ropas. Parecía como si la unicidad del Dios de Abraham que todos confesaban, judíos, cristianos y musulmanes, exigiera la unicidad de sus intérpretes. Durante todo el Imperio bizantino, Atenas nunca recuperará la importancia, siquiera simbólica, que tuvo hasta Adriana. Sobre las ruinas del templo de Apolo Dafnio, a orillas de la Vía Sacra, que llevaba a los atenienses a celebrar los misterios de Eleusis, se halla el monasterio de Dafni, el más importante monumento bizantino del Ática. Cuando los latinos de la Cuarta Cruzada asaltaron Constantinopla y el octogenario dogo de Venecia, Enrico Dandolo, se proclamó señor de cuarto y mitad del Imperio Romano, monjes franceses del Císter se apoderaron del monasterio y expulsaron a los ortodoxos. Los mosaicos bizantinos de Dafni, de los siglos XII y XIII, evidencian una evolución muy acentuada respecto a los de Rávena. El hieratismo ha dado paso a un cierto naturalismo dentro de los rígidos límites de la iconografía establecida, y se aprecian efectos ilusionísticos aprovechando las superficies curvas que muestran un abandono de la bidimensionalidad típica del primer arte bizantino. La segunda ciudad del imperio, perdidas Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Rávena, será Salónica. Su época más brillante, la primera mitad del siglo XIV, en el renacimiento de los paleólogos. Salónica posee más iglesias bizantinas que ninguna otra ciudad. Osios David data del siglo V. La leyenda dice que la fundó Teodora, hija del emperador Galerio, convertida secretamente al cristianismo. El mosaico representa la visión de Ezequiel con un Cristo imberbe sobre un arco de luz. Agiropitos fue edificada cuando el concilio de Éfeso que condenó a Nestorio. Agiropitos significa no hecho con las manos. La inscripción dice: el sultán Murad capturó Salónica en el 833, de la Égira, claro. La iglesia de los apóstoles se construyó en el período paleólogo y, como casi todas, fue convertida en mezquita por los otomanos. Los frescos de San Nicolás Orfanós son contemporáneos del edificio, es decir, del siglo XIV.
De Salónica eran Metodio y Constantino, llamado después Cirilo, que misionaron en Moravia y Bulgaria, luego de haberlo hecho también entre los jázaros. Cirilo y Metodio adaptaron a la lengua eslavónica un alfabeto griego modificado, según las necesidades de su fonética peculiar, y lucharon con los obispos de rito latino por la evangelización de los eslavos, con éxito diverso. Dos discípulos suyos, Clemente y Nahum, misionaron entre los eslavos del sur y tradujeron la Biblia al eslavónico. Este monasterio, a orillas del lago Ohrid, en la Macedonia eslava, muestra que la expansión cultural y religiosa de Bizancio no siempre fue ligada a conquistas políticas, y que su conciencia ecuménica de evangelización de las tierras habitadas se ejerció sobre los pueblos que la acosaban. El monasterio de Cora, en su decoración de mosaicos y frescos, data también del renacimiento de los paleólogos. Cora había sido capilla palatina de Blaquerna y se sitúa dentro de las murallas de Teodosio en Constantinopla. La decoración fue dirigida por Teodoro Metoquitos, poderoso ministro del emperador Andrónico II, al que sirvió como logoceta, es decir, constructor de palabras. Metoquitos negoció la paz con los serbios, ofreciendo a su jefe en matrimonio una hija del emperador. Cayó en desgracia con el sucesor Andrónico III, que le exilió y confiscó sus bienes. Más tarde se retiró a Cora como un monje, donde murió. Sus comentarios sobre los diálogos de Platón influyeron grandemente en el neoplatonismo florentino. Estas ruinas ardientes en el verano de Morea son las de Mistras, uno de los últimos reductos de la civilización bizantina frente a los otomanos. Mistras está en un contrafuerte del Taigeto, a muy pocos kilómetros de Esparta, cuyo nombre es el único resto de la que fue rival de Atenas. Los francos crearon aquí una fortaleza con el ánimo de extender el principado de Acaya a todo el Peloponeso, que fue principado de Morea
que abandonarían después derrotados por los griegos. En 1348, el año de la peste, el emperador Juan VI Cantacuceno hizo déspota de Morea a su hijo Manuel con plena libertad de acción y gobierno, estableciendo de hecho un feudo. Los paleólogos desplazaron a los cantacucenos y uno de ellos, Constantino, dejó Mistras para ser el último emperador bizantino y morir ante el ejército turco en la conquista de Constantinopla. Con su caída, la Europa balcánica quedó cortada de sus tradiciones culturales durante siglos, provincia de un imperio sin voluntad ni capacidad integradora que la arrastró en su decadencia. Precisamente esa falta de voluntad y la tolerancia del Imperio Otomano hacia la Iglesia ortodoxa, que ejercía de intermediaria entre el poder y sus súbditos cristianos, permitió conservar una mínima identidad cultural de lengua y religión. Convenientemente excitada esta por el romanticismo nacionalista, alumbraría más tarde una serie de naciones que pasaron del sometimiento a la independencia sin renacimiento, sin ilustración y sin revolución industrial, ajenas al desarrollo histórico de Europa.